Buenas noches, mi nombre es Víctor Andrés Alegría, pertenezco al grupo 40158245 del curso de estructura molecular. En este caso voy a hacer la presentación de la fase 4, evaluación y acreditación. Para esta fase opté por tomar dos temas del curso, el efecto fotoeléctrico y el efecto Compton. Comenzamos con el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico es el fenómeno en el que las partículas de luz llamadas fotón impactan con los electrones de un metal arrancando sus átomos. El electrón se mueve durante el proceso dando origen a una corriente eléctrica. En nuestro caso podemos ver la luz incidente sobre un metal, un material cualquiera, y vemos cómo son desplazados los electrones. Historia y características. La emisión de electrones por metales iluminados con luz de determinada frecuencia fue observada a finales del siglo XIX por Hertz y Hallward. El proceso por el cual se liberan electrones de un material por la acción de la radiación se denomina el efecto fotoeléctrico o emisión fotoeléctrica. Sus principales características son: para cada sustancia hay una frecuencia mínima o umbral de la radiación electromagnética por debajo de la cual no se producen fotoelectrones por más intensa que sea la radiación. Esto quiere decir que no todas las radiaciones pueden provocar ese efecto. Hay cierto umbral donde ya determinados materiales no producen la radiación de electrones. Y la emisión electrónica aumenta cuando se incrementa la intensidad de la radiación que incide sobre la superficie del metal, ya que hay más energía disponible para liberar electrones. Entonces tenemos claro que la intensidad de la radiación es la que determina la cantidad de electrones que se liberen. Veamos un poco de la teoría. Cuando una lámina de metal está expuesta a la luz a una sola frecuencia, digamos la luz solar, se produce electricidad en su interior de esta manera. La luz cuando viaja se comporta como una onda, pero al intercambiar su energía con cualquier objeto lo hace como una partícula que es llamada fotón. Cuando el fotón choca con un electrón de un átomo de la lámina metálica, desaparece y cede toda su energía al electrón, expulsándolo hacia otro átomo. Esta expulsión electrónica es precisamente la corriente eléctrica. Como el fotón desaparece durante la colisión, se hace fácil comprender que la energía de movimiento absorbida por el electrón depende de un solo fotón. Esto nos indica que la electricidad resultante no depende de la intensidad de la luz, sino más bien de la energía que porta el fotón. Aquí podemos ver en esta animación, tenemos que los fotones son las partículas amarillas. Aquí tenemos la placa del material o de metal y vemos cómo los electrones están ubicados en diferentes posiciones. Cuando las partículas amarillas los golpean, los expulsan del átomo. En 1905, Albert Einstein ofreció una sugerente explicación del efecto fotoeléctrico. Según Einstein, la radiación electromagnética está formada por partículas a las que llamó fotones, cuya energía sería proporcional a la frecuencia de la onda asociada. De este modo, el intercambio de energía entre la radiación y la materia solo sería posible en valores múltiplos de un cuanto elemental, como el traspaso de un número entero de fotones. Entonces, al incidir la onda sobre la superficie metálica, un electrón en reposo absorbe un fotón de energía, F igual a h por n, siendo n la frecuencia de la onda y h la constante de Planck. Si W es la energía necesaria para extraer al electrón de la superficie metálica, este escaparía de la misma con una energía cinética S igual a Hn menos W. De esta forma se explican satisfactoriamente las propiedades del efecto fotoeléctrico. La energía cinética máxima obtenida depende solo de la frecuencia de la radiación incidente, pero no de su intensidad. En cambio, el número de electrones emitidos es función de la cantidad de fotones incidentes, es decir, de la intensidad de la radiación. Esto quiere decir, veámoslo en detalle, la energía cinética máxima obtenida depende solo de la frecuencia de la radiación incidente, pero no de su intensidad. Cuando hablamos de la energía cinética estaríamos hablando del movimiento de los electrones. Entonces la velocidad con la que se moverían los electrones, que para fines de electrónica sería el voltaje.
Entonces vemos que el voltaje, por decirlo así, dependería de la frecuencia de la radiación incidente, pero no de su intensidad. En cambio, el número de electrones emitidos es función de la cantidad de fotones incidentes, es decir, de la intensidad. Entonces podríamos decir que la intensidad afecta la cantidad de fotones incidentes y por lo tanto el número de electrones emitidos. Sabemos que la cantidad o el número de electrones en un circuito es la corriente. Entonces ya tenemos que el voltaje está dependiendo de la frecuencia de la radiación y la corriente estaría dependiendo de la intensidad de la radiación. Y por último, la emisión de electrones es instantánea, como la transferencia de energía fotón-electrón. Sabemos que cuando el fotón golpea al electrón, desaparece y toda la energía es absorbida por el electrón, o sea que la transferencia es instantánea. Veamos la aplicación de este efecto. En sistemas de captura de movimiento, donde el detector de luz dispara la captura. Simplemente pues cuando se aparece o aparece una luz sobre determinado elemento, en este caso el capturador de la luz, simplemente dispara el proceso de captura de la imagen, como el caso de las viejas cámaras con flash automático. En detectores de movimiento PIR, donde la luz o radiación generada por el cuerpo humano IR se detecta y se procesa. Entonces ya sabemos que nuestro cuerpo emite unas radiaciones de onda infrarrojas, los IR, y son detectados por estos elementos que son los sensores PIR y pues se activan para sistemas de seguridad. En máquinas fotocopiadoras o serográficas. Estas eran las antiguas fotocopiadoras que se valían del efecto fotoeléctrico para realizar la impresión sobre el papel. En celdas y paneles solares, es como lo más conocido por el momento, donde aprovechamos la luz para generar energía directamente, energía eléctrica. Y en sistemas de alumbrado público automático, pues aquí tenemos básicamente dos aplicaciones. Una donde la energía es utilizada donde la luz es utilizada para generar energía para el alumbrado y al mismo tiempo circuitos electrónicos detectan cuando la luz deja de incidir sobre los paneles para detectar de una u otra manera que anocheció o que se oscureció y encender los sistemas de alumbrado público automático. Seguimos con el efecto Compton. El efecto Compton o dispersión Compton consiste en el aumento de la longitud de onda de un fotón cuando choca con un electrón libre y pierde parte de su energía. La frecuencia o la longitud de onda de la radiación dispersada depende únicamente del ángulo de la dispersión. Aquí tenemos en nuestro gráfico, esta sería nuestra luz incidente. Esto sería básicamente nuestro fotón, que tiene una frecuencia que está determinada por esta onda, donde podemos ver también que una longitud de onda, que la llamo Y. Y tenemos nuestro electrón. Si miramos, dependiendo del ángulo con el que golpea el electrón, ese fotón se desvía y adquiere una longitud de onda que es Y'. En este caso, pues nos damos cuenta que siempre la longitud de onda es mayor de la luz, la longitud de onda de la luz, de la luz dispersada es mayor respecto de la luz incidente. ¿Cómo nos damos cuenta? Pues aquí tenemos bastantes ciclos en un espacio pequeño, entonces podemos decir que esta frecuencia es más alta que esta. Cuando tenemos una frecuencia más baja, tenemos una longitud de onda más alta o más larga. La teoría. El efecto Compton es el cambio de longitud de onda de la radiación electromagnética de alta energía al ser difundida por los electrones. Descubierto por Arthur Compton, este físico recibió el Premio Nobel de Física en 1927 por la importancia de su descubrimiento, ya que el efecto Compton constituyó la demostración final de la naturaleza cuántica de la luz tras los estudios de Planck sobre el cuerpo negro y la explicación de Albert Einstein del efecto fotoeléctrico. En la imagen notamos que la luz incidente azul golpea al electrón, en este caso aquí está el electrón. Y dependiendo del ángulo de incidencia o del choque de la luz incidente, la luz difundida, que está en rojo, cambia su longitud de onda. En este caso tenemos aquí, estas son imágenes tomadas del simulador, y donde tenemos nuestro ángulo es de 40 grados. Entonces si miramos, el cambio en la longitud de onda no es muy pronunciado, pero sí hay un cambio. Si nos damos cuenta, los
los picos son más agudos en esta onda que en la onda roja. Pero el efecto lo podemos notar mejor en la siguiente gráfica, donde tenemos ya un ángulo de 135 grados y donde podemos darnos cuenta que la luz incidente siempre tenía la misma longitud de onda, ¿sí? Y aquí vemos que la luz difundida ya tiene una longitud de onda más larga, o sea, están más separados estos ciclos de señal, perdón. Estas son imágenes, como les decía, tomadas del simulador donde se evidencia el efecto. Las aplicaciones. Básicamente la principal aplicación de este efecto es en los sistemas de radiodiagnóstico. Consiste en la exploración y estudio de las estructuras anatómicas internas de un paciente con la ayuda de la imagen proporcionada por un haz de rayos X que lo atraviesa. Esta imagen se forma debido a las diferentes propiedades de atenuación de dicha radiación por los distintos órganos y estructuras anatómicas. Conclusiones. Lo más importante del descubrimiento de aplicación de estos fenómenos físicos es que nos ha permitido conocer de manera más detallada cómo es la física de las cosas que nos rodean, así como también cómo aprovechar estos fenómenos para nuestro desarrollo. El efecto fotoeléctrico nos permitió vincular la luz con los sistemas electrónicos, cómo su incidencia puede alterar variables eléctricas y cómo aprovecharlas para generar energía y analizar su incidencia. El efecto fotoeléctrico fue la base de los tubos termoiónicos, los cuales son a su vez la base de la electrónica moderna antes de los transistores o semiconductores. Tanto el efecto fotoeléctrico como el Compton nos han permitido explorar estructuras físicas como también estructuras biológicas para realizar radiodiagnóstico, permitiendo conocer internamente cosas que nos era imposible verlas sin afectarlas. Eso es todo. Aquí está nuestra bibliografía y espero haya sido de su agrado. Gracias.